Deseo repetir en este momento mi profundo agradecimiento a ustedes que me han brindado el honor de integrarme a esta prestigiosa institución. Primero como académico correspondiente por mi provincia de Córdoba y ahora como académico de número de la misma. Este agradecimiento general deseo representarlo en mi agradecimiento particular en este momento al señor presidente académico Pedro Luis Barcia, al amable académico Avelino Porto por su muy generosa presentación y todo el apoyo brindado durante muchos años, y a mis mentores en la academia, los señores académicos Alberto Tacchini, Horacio Sanguinetti y el querido y recordado profesor Pedro J. Frías. Me voy a salir de un poquito de la cuestión protocolar y hacer una mención sin leerlo en el texto, recordando la presentación del profesor Antonio Salonia, del académico Pedro Barcia. El académico, le voy a plagiar algo al académico Barcia, decía que el académico Salonia era un excelente marquista en la segunda acepción de la palabra, y el marquista es el que hace el marco de los cuadros, y si lo hace muy bien, mejora la impresión de lo que hay en el cuadro, en mucho. Eso lo puedo repetir, si me permite plagiarlo, presidente, con el presidente y con el académico, el profesor Porto. El profesor Porto ya ha mencionado al patrono del sitial que estoy ocupando en este momento y al doctor Jorge Eduardo Bosch. Pero le pediría por favor que me permita, aunque repita algunas palabras, mencionarlos a ambos porque tengo ya un agradecimiento personal a ellos. Desde mi designación como académico de número en esta Academia Nacional de Educación, en primer lugar tengo el honor de ocupar el sitial cuyo patrono es el ilustre pedagogo, investigador de avanzada, hombre de universidad y propulsor de políticas públicas nacionales en educación, Alfredo Domingo Calcaño. Y en segundo lugar, haber sido precedido por el doctor Eduardo Bosch, rara combinación de eximio científico de las abstracciones matemáticas, dominio del cerebro izquierdo, y al mismo tiempo reconocida personalidad del mundo de la cultura, especialmente literaria, dominio del cerebro derecho. El doctor Alfredo Calcaño, sobre quien mi predecesor, el doctor Jorge Bosch, ha publicado un pormenorizado trabajo sobre su personalidad, nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 2 de octubre de 1891, por lo cual me siento especialmente halagado. Y luego de terminar la escuela normal en su ciudad, se trasladó a La Plata, donde desarrolló casi toda su reconocida carrera de educador científico y político. Fue discípulo directo de Víctor Mercante y sucesor desde 1919 a 1946 en su pionera cátedra de psicopedagogía, donde realizó una importantísima labor científica, pedagógica, produciendo y publicando numerosos trabajos científicos de avanzada para su época, que llevaron a su laboratorio de investigación pedagógica la consideración mundial. Entre sus numerosos discípulos podemos encontrar al recordado profesor Ricardo Nassif. Fue rector de la Universidad de La Plata, una de las más prestigiosas universidades latinoamericanas, especialmente en el ámbito de la investigación científica, en el difícil periodo de 1945-1946, mostrando en todo momento una recta actitud en defensa de sus ideales democráticos. Estos ideales democráticos se vieron reflejados en su proyecto alternativo de ley universitaria presentado al Congreso de la Nación en 1947. Su hombría de bien y su caballerosidad han sido muy bien documentadas para esta academia por el doctor Bosch, quien lo conoció siendo Calcaño nuestro embajador en la UNESCO. El doctor Bosch
también magníficamente reseñado por su amigo de la juventud en Mendoza, el académico profesor Antonio Salonia, fue un destacado matemático y epistemólogo, director del Departamento de Matemáticas de la Universidad de La Plata, responsable con el filósofo y matemático Gregorio Klimovsky de la teoría axiomática de conjuntos, y por lo que me dice el doctor Salonia, compañero también en Mendoza, profesor titular de las universidades de Cuyo, Buenos Aires y La Plata, además de profesor visitante de numerosas universidades del extranjero. Fue fundador, rector y docente del Centro de Altos Estudios de Ciencias Exactas, luego Universidad CAES. Publicó 20 libros, incluyendo análisis literario, teatro y ensayo, entre ellos uno que acabo de encontrar en España, El cierre de los jardines de Occidente, ensayo sobre la decadencia o la gloria de la literatura, donde analiza con lucidez el tema de la muerte y resurrección de la misma. Sus analistas destacan su convivencia en Francia con integrantes del movimiento surrealista. Estas actividades lo llevaron a recibir numerosos premios por su trabajo. Vaya mi respetuoso homenaje a ambos. Nuestro tema de presentación es estrategias de participación de la academia, entre comillas, en minúscula, en el desarrollo de una política de Estado en educación. En realidad es un análisis de la participación de los sectores académicos en general y una propuesta de participación a la Academia Nacional de Educación en conjunto con otras academias nacionales y otros sectores sociales en un rol más proactivo y federal en el desarrollo de políticas educativas de mediano y largo plazo en el país. Con respecto al tema federal, quiero recordar, teniendo en cuenta la saludable iniciativa hoy día presentada de federalizar la Academia Nacional de Educación, que del gasto educativo total de la nación, 72% es aportado por las provincias y 28% por el Estado federal. También hay que recordar la responsabilidad constitucional sobre la educación por parte de las provincias. Los sectores académicos han tenido en nuestro país, por lo general, un rol de consultores en el desarrollo de las políticas públicas estratégicas como la educación, con algunas excepciones individuales como la iniciativa del académico Alberto Tacchini en la creación de nuevas universidades hace 4 décadas. Los sectores de conducción política han contado entre sus miembros con intelectuales dedicados, pero desde ese rol específico que tradicionalmente ha sido el generador de las políticas públicas. En esta propuesta intentaremos proponer un rol no tradicional a la Academia Nacional de Educación en la generación de una política de Estado en educación. Se presentará una breve reseña histórica y algunos ejemplos internacionales de políticas educativas generadas por sectores ajenos o no tradicionales, valga la redundancia. Luego presentaré 2 iniciativas en las que tuve el honor de coordinar. La primera, sucintamente, que ya fue motivo de una disertación en esta academia hace 2 años, es el trabajo de la Comisión para el Mejoramiento de la Educación Superior, en la que tuve todo el apoyo del académico doctor Porto, el académico doctor Tacchini y muchos más. La segunda experiencia que veremos con mayor profundidad es la del Consejo de Planificación Estratégica de Córdoba, que contó con el crucial apoyo de esta academia. La primera experiencia, la Comisión para la Reforma de la Educación Superior, que fue creada a instancias del Ministerio de Educación de la Nación a mediados del 2001, trabajando con total autonomía, con más de 30 personalidades referentes de diferentes sectores académicos y de los sectores de la producción, se reunió semanalmente por 1 año, incluyendo el periodo de la crisis institucional de diciembre del 2001. La comisión continuó trabajando con los diferentes gobiernos, sus conclusiones fueron presentadas por la ministra Yanestacio durante el gobierno del presidente Duhalde, y se comenzaron a implementar recomendaciones
inmediatamente y continuaron durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner con los secretarios de Políticas Universitarias Juan Carlos Pugliese y Alberto Diver. Considerando las extraordinarias circunstancias vividas, consideramos un signo alentador que aún hoy estén vigentes algunas de las políticas propuestas. Estrategias para la puesta en agenda del desarrollo de nuevas políticas públicas en educación basadas en la experiencia de Córdoba. La educación siempre sobrevuela como un componente esencial de la política pública, las plataformas electorales de los partidos políticos, las acciones prioritarias de los sucesivos gobiernos y las agendas de diferentes organizaciones sociales, religiosas, productivas, etc. Esta constante se da no solo en nuestro país, sino en la mayoría de los países del mundo, y su consecuencia ha sido un progreso generalizado de los sistemas educativos en algunos aspectos, como una creciente matrícula de estudiantes que tiende a la universalización, junto con un aumento también muy significativo de la cantidad de años de educación obligatoria por alumno, avances muy evidentes en la región latinoamericana en los últimos 50 años. Nótese que no he hablado de inclusión educativa, ya que a diferencia de otras épocas donde existía una escuela pública de mayor jerarquía, hoy la inclusión requiere, además de la concurrencia masiva de los niños y jóvenes al sistema, la terminación del ciclo obligatorio y un umbral de calidad elevado. Este debería abarcar todo el secundario, 13 años como mínimos, y proveer al universo de los estudiantes un mínimo de conocimientos aceptable para los estándares nacionales e internacionales que habilite a los alumnos para poder continuar una carrera universitaria, ya que las nuevas condiciones de desarrollo mundial empujan también a la universalización de los estudios superiores o a que los estudiantes al salir del sistema del segundo nivel estén en condiciones de obtener y desempeñarse adecuadamente en un trabajo calificado. Ahora bien, en términos de calidad de conocimientos impartidos y determinación de los diferentes tramos educativos, existe hoy una importante brecha entre Latinoamérica y otros países en desarrollo, como los del sudeste asiático. Y más importante aún, existe en nuestros países también una significativa brecha educativa interna que se vincula con las diferencias económicas y sociales existentes en términos de ingreso y de ubicación geográfica, como podrán ver en el libro blanco de educación, que le hemos dejado copias a quien no las tiene afuera. Ahí verán en gráficos y estadísticas. Estas necesariamente derivarán en un fuerte impacto en el futuro desarrollo productivo y social de nuestro país. Como factor añadido, las nuevas tecnologías, la globalización del conocimiento y el empleo, la necesidad de competitividad, otros elementos, transforman en dinámica esta imaginaria línea de corte que representa la brecha educativa, lo que complejiza la elaboración de políticas y metas a futuro. Algunas de ellas, aunque actuales y comprensibles, se vuelven necesariamente estáticas para los permanentes cambios que se presentan y se presentarán. Un ejemplo de ellas son las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos y la manera en que las herramientas se vuelven obsoletas rápidamente por el cambio tecnológico. Por otro lado, como la experiencia nacional e internacional lo demuestra, además de pensar en el mediano y largo plazo en educación, también hay que resolver los problemas del presente para asegurar que el consenso en un programa de mediano y largo plazo no aparezca como una utopía de intelectuales descontextualizada de la realidad. Un elemento esencial que promueve una mejora de posibilidades de éxito a corto, mediano y largo plazo está en la elaboración de una metodología de tratamiento de las diferentes problemáticas apropiada para estas circunstancias y para este lugar. Como veremos en algunas comparaciones internacionales, hay distintos modelos, pero lo esencial es concentrar la mirada en la realidad local y construir propuestas pertinentes. Nuestra experiencia llevada adelante desde el Consejo de Planificación Estratégica de la provincia de Córdoba, a partir de su Comisión de Educación, demostró que una adecuada selección de temas iniciales
permitió mayores posibilidades de éxito en la búsqueda de consensos por ser temas claros, obvios, de preocupación general para todos los actores del sistema educativo y de la misma sociedad, de una baja carga ideológica, muy importantes y planteados en una mesa de discusión con consignas claras sobre la metodología de trabajo a seguir. Este tipo de procesos construyen cimientos firmes para avanzar en temas más complicados como las pujas salariales o las reivindicaciones sectoriales. Pienso que hoy es posible diseñar un proyecto común educativo de alcance nacional e incluso regional si contamos con apoyos del campo social y político y si estamos dispuestos a comprometer instituciones y liderazgo de prestigio en un proceso complejo pero técnica, social y políticamente viable. Haciendo una breve reseña histórica, un acuerdo educativo como modelo de política de Estado es hoy más complejo de definir en sus metas que lo que era para anteriores generaciones de decisores políticos. Lo que antes representaba la meta de la alfabetización universal, hoy se plantea en términos de hacer frente a los desafíos de la inclusión, la calidad, el financiamiento, la terminalidad, la producción de conocimientos significativos, la necesidad de mitigar la brecha tecnológica e informática existentes, entre otras muchas cosas. También en sus herramientas hay notorias diferencias. Mientras antes la política fue la construcción y puesta en marcha de escuelas normales de formación docente en todo el territorio nacional, hoy en cambio se plantea en términos de resolución de problemas socioculturales, laborales, geográficos, etcétera, en la definición de calidad y de los modos de medirla, junto con acciones de remedio que van desde la logística, la disposición de instituciones y aula, a la tecnología y la formación docente. A su vez, nuestro país no se ha caracterizado por la estabilidad de sus políticas en el mediano y largo plazo. La cultura política nacional ha sido un fuerte condicionante para la implementación de reformas y diseños duraderos en por lo menos dos aspectos. En primer lugar, la participación política tiene límites, formales e informales, muy marcado en gobiernos que tienden a la concentración del poder, el patrimonialismo, a los liderazgos fuertes y en donde el sistema político suele plantear juegos de suma cero. El que gana gobierna y la oposición espera el desgaste para un nuevo turno electoral. En segundo lugar, el exagerado corte personalista y de concentración de poder caracteriza a todos los niveles del Estado federal. Por ello, cada gobernante suele pretender refundar las bases de la administración pública, comenzando desde cero y tendiendo a la diferenciación sistemática con respecto a sus predecesores. Esta lógica atenta radicalmente contra la posibilidad de construir políticas de Estado duraderas que trasciendan un ejercicio gubernamental. Los ciclos políticos priman sobre los ciclos técnicos y la continua rotación de expertos potencia también que cada cierta cantidad de años todo sea en el Estado un volver a empezar. Sin embargo, también debe reconocerse que la Argentina mantuvo desde fines del siglo XIX por más de 70 años una fuerte tradición educativa anclada en compromisos estables y duraderos que hicieron del sistema educativo nacional uno de los más desarrollados e igualitarios del planeta. Esta olvidada tradición de políticas de Estado se inició con el Pacto de San Nicolás, 1852, cuyo objetivo primario era la pacificación e institucionalización del país mediante la sanción de la primera Constitución Nacional, pero que también incluía un consenso entre las élites porteñas y de las provincias del interior, después de décadas de desencuentro tendiente a la construcción de una nación. Recordemos que esto fue 20 años después que teníamos las luchas fratricidas en la nación. La continuidad de dicha vocación por establecer acuerdos duraderos se puso de manifiesto en la gestación de dos políticas que fueron pilares para el desarrollo de la nación. La Ley 346, que regía la nacionalidad y establecía las bases del fomento de la inmigración, y la Ley 1420 de Educación, sancionada en el año 1884 bajo la presidencia de Julio Argentino Roca. Esta última estableció la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual. La obligatoriedad suponía la existencia de la escuela pública al alcance de todos los niños.
medio para el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos también estipulados en la ley. Los padres estaban obligados a dar educación a sus hijos. Por último, la formación de maestros, el financiamiento de las escuelas públicas y el control de la educación privada y pública quedó en manos del Estado. Su debate fue uno de los más extensos e intrincados que vivió la sociedad de su tiempo, particularmente por las diferencias existentes entre los sectores católicos y liberales. Un acuerdo entre las élites de la época permitió la sanción, así como su asimilación como propia por el conjunto de la sociedad de su tiempo, permitiendo que la mencionada ley perdurara por más de 70 años y se convirtiera quizás en la política de Estado fuera del Pacto de San Nicolás más duradera y exitosa de nuestra historia. Otro valioso ejemplo en el mismo sentido fue la sanción en el año 1905 de la Ley 4874, conocida como la Ley Laínez. Dicha ley se propuso combatir el analfabetismo mediante la apertura de una enorme cantidad de establecimientos educativos rurales y elementales en el conjunto de las provincias argentinas, que aún hoy podemos estar viendo los sellos, los carteles en las escuelas. El Consejo Nacional de Educación acompañó de manera decisiva la sanción de una ley exitosa en la lucha contra el analfabetismo y en la inclusión e integración educativa de los sectores más marginados de la sociedad en su tiempo. Estos ejemplos han traído hasta el presente para hacernos recordar que contamos, en términos históricos, con una importante tradición de acuerdos estables y duraderos que permitieron la construcción de políticas de Estado en la Argentina, especialmente en temas educativos. Esta referencia debe ser preservada y puesta en valor en el presente para acometer los desafíos que representa gestionar y promover reformas de nuestro sistema educativo de cara a los retos de una consolidada sociedad global del conocimiento. Luego haré una somera reseña de la literatura especializada en materia de políticas públicas, construcción de matrices y consensos, y posteriormente realizaremos una descripción del contexto político cordobés a la hora de la firma del Acta de Compromiso por la Educación, documento liminal de los debates y acciones puestos en marcha. Finalmente realizaremos un análisis prospectivo de la futura propuesta y su capacidad de ser replicada con un alcance nacional y provincial. La educación como política de Estado. El creciente interés por el estudio de las políticas públicas ha aportado una discusión más racional de la agenda pública, de los programas de gobierno, aportando también con ello al mejor funcionamiento del sistema político. En el concepto tradicional, las políticas públicas corresponden al programa de acción de una autoridad pública o al resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental. Este tipo de aproximaciones conceptuales se corresponde con una etapa ya superada hace un par de décadas y en donde la actividad estatal era el punto de partida y de llegada de todo diseño de política gubernamental. En la actualidad, estos enfoques están siendo reemplazados por otros centrados en modelos relacionales de diseño e implementación de políticas en donde actúan conjuntamente con el sector público una diversidad de actores de la sociedad civil organizada, los sectores del trabajo y la empresa, los centros de producción de conocimientos, y para dar un ejemplo de cómo funciona esto es la Agencia Nacional de Educación Pública de la República Oriental del Uruguay. Hoy en día podríamos decir que una política pública corresponde a flujos de información relacionados con un objetivo definido en forma democrática, los que son desarrollados por el sector público con la participación de la comunidad y del sector privado. Una política de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos de definiciones o modificaciones institucionales y la previsión de sus resultados. Esta definición se aproxima en buena medida al proceso técnico y político llevado adelante en Córdoba con la participación de actores sociales relevantes, el aporte técnico y metodológico del Consejo de Planificación Estratégica y la intervención de organismos expertos y especialistas en diferentes problemáticas abordadas. Queda claro en ello la creciente complejidad que ha cobrado el centrar la gestión desde un enfoque de políticas públicas, lo que obliga al gobernante a una vinculación permanente con múltiples actores, junto con la incorporación continua de elementos
que nutren y redefinen la implementación de la política. Lo mismo sucede con las etapas o fases de una política pública, tradicionalmente centrados en su decisión, diseño, implementación y evaluación. Hoy son dimensiones necesarias de un enfoque moderno la participación, la rendición de cuentas, accountability horizontal y vertical, y una adecuada comunicación de la política en proceso de implementación. Ahora bien, aún encuadrado en el marco de estos conceptos y entendido el proceso llevado a cabo de un modelo relacional y complejo, todavía nos resta preguntarnos cuáles son aquellas acciones que dotarán de estabilidad y permanencia en el tiempo a los acuerdos sectoriales, en este caso educativos, generados. Un interesante aporte al tema de la estabilidad de las políticas públicas en América Latina lo acerca Marcos Rollero al señalar la región ha sido caracterizada por la ruptura institucional y por políticas públicas de corto plazo a tal punto que la discontinuidad se convierte en regularidad y la continuidad en la situación a investigar. El autor elabora una crítica hacia las propuestas o soluciones esbozadas y propone desde una visión argumentativa la diferenciación entre el núcleo duro o centro de la política y su periferia. La definición del problema núcleo contiene a su vez tres elementos: la teoría de entrada, las líneas de acción y los indicadores de evaluación del impacto. La periferia es asociada a lo operativo políticamente. La solidez de estas acciones llevadas adelante desde COPEC, desde esta mirada, están dadas por la solidez del núcleo y su mantenimiento en el tiempo, junto con una flexibilidad de la periferia que le permite adaptarse a los cambios sin perder consistencia. La construcción colectiva de un adecuado marco teórico de referencia de las reformas educativas pendientes, fundado en las agendas locales e internacionales más actuales en la materia, la definición de metas educativas y de sus plazos de cumplimiento, metas con plazo, junto con el aporte de este documento, el libro blanco, que no es abstracto y teórico, sino que tiene pautas específicas. La construcción de indicadores de cumplimiento son, en definitiva, elementos que aportan solidez al núcleo de las acciones a implementarse. Su institucionalización por ley en el 2011 es también un factor propicio para evitar desvíos sustanciales o temporales, ya que constituyen un horizonte normativo a cumplimentar. La decisión de crear un organismo técnico, como verán ustedes luego, y plural con participación de todos los partidos políticos, que sea capaz de dotar de dirección y de sentido a las acciones acordadas, de redefinirlas en el tiempo y que sepa establecer jerarquías, definir lo flexible de lo negociable de la política, es también un aporte fundamental para la estabilidad en el tiempo del acuerdo alcanzado. La ley votada por el gobierno en el 2011 fue propuesta por el partido gobernante, pero hace 2 semanas la oposición presentó una iniciativa legislativa declarándolo de interés legislativo a todo el proyecto y presentando 6 nuevas leyes propuestas por el Consejo de Planificación Estratégica en ese libro que ustedes tienen ahí afuera. Para ir haciéndolo más breve, voy a cortar el tema de las experiencias internacionales que todos ustedes conocen y voy a ir a algunas breves palabras de algunos informes, sobre todo en educación superior. El informe Deering de Gran Bretaña es interesante porque se puede analizar su proceso de construcción, pero también porque tuvo una réplica publicada por el gobierno británico. O sea, tuvo suficiente autonomía para ser producido y madurez de parte del gobierno británico para replicarlo de una manera ordenada.